Bien, vamos a retomar entonces. Discúlpeme, que la verdad que cuando uno termina apurado todo y copié un archivo del que estaba repasando, que voy depurando una semana, voy depurando los archivos y estaba el anterior. Entonces la última parte que hago es esto de que ir avanzando parte por parte y que me ayuda justamente a ir avanzando. Entonces el archivo anterior aparte no tenía todas las modificaciones que he hecho, me di cuenta por eso. Dije, bueno, si voy avanzando después me va a quedar en algo truncado que no voy a poder seguir. Bien, entonces, retomamos un poquito. De la definición de la palabra hombre habíamos quedado, a ver si vamos para atrás un poquito. Los tópicos que vamos a definir, sí, qué es imagen, qué es semejanza y a imagen y semejanza de quién específicamente fue creado el hombre. Eso es lo que estamos viendo. Leímos justamente Génesis 1:26 que decía, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bien, ahí lo tenemos en hebreo, la definición de la palabra hombre, Adam, justamente, literalmente significa el terrenal. La diferencia entre la palabra tierra, que es Haaretz, que en Génesis 1, y la palabra Adam, de este versículo, que también significa tierra, vemos que Haaretz representa el conjunto de elementos que conforman el planeta Tierra. Sin embargo, Adam representa exclusivamente las propiedades minerales de que se conforma el barro y que incluso le da la tonalidad rojiza, ya que de la palabra Adam también viene la palabra Adom, que significa rojo, y Dam, que es sangre. Eso ya, hasta ahí habíamos llegado cuando paramos. Entonces, ven la palabra Dam, que es sangre, la palabra Adom, que es justamente rojo, y la palabra Aretz, también de ahí viene la palabra Eretz. Eretz también se utiliza para la Tierra Santa, porque dice Eretz Israel, la tierra de Israel específicamente, ¿no? Entonces ahora vemos que esta palabra no es la que se usa acá, es otra palabra, que es Adam, que es renal. Entonces, Cristian, ¿podemos poner un poquito por allá, por favor? Porque justamente me da acá, si la ubicación de este no era la que... Gracias, Cristian. Para. No tenemos tiempo acá, ¿no? Bueno, dejémosla ahí, no importa. Hay una larga por ahí también, se pueden poner acá. Bien, la raíz elemental de la palabra Adam son las letras justamente, esta que tenemos que es Mem, y la letra Dalet, que es puerta justamente. La Mem, que es agua, y la Dalet, que es puerta justamente. Esas son las palabras, las dos. Acuérdense que en el paleo hebreo siempre hay dos raíces justamente para poder hablar de lo que es la conformación de la palabra. En el hebreo moderno se habla de tres raíces. En este caso solamente dos, la Dalet y la Mem. Dalet, que representa una puerta, lo que implica entrada y salida, un movimiento justamente. Y la Mem, que representa las olas causadas por el agua, de modo que ambas letras juntas implican agua entrando o saliendo, moviéndose, que es justo lo que hace la sangre. La sangre, ¿qué hace dentro de nuestro ser? Se moviliza, ¿no es cierto? Entra, sale, va, viene, eso es lo que hace justamente. Después, al agregarle la letra, porque es Adam, no es justamente la primera, que es la Aleph, justamente implica que la sangre viene del Padre, es decir, que el líquido que corre por nuestras venas viene del Padre y eso nos hace vivir. De manera interesante, la palabra parecido en hebreo es la palabra damut, que tiene, si se dan cuenta, ahí pasale, Eli, por favor, una larga que está ahí en el televisor, por favor, a Cristian, que lo está buscando, no sé dónde está. De manera interesante, esta palabra justamente, damut, esto implica que el hijo es parecido a su padre, ya que viene de él, pero lo más impresionante es su representación pictográfica en el paleohebreo, que es como está escrito acá. Si ustedes lo ven, esta parte, fíjense, esta parte que está acá, es la misma que está escrita arriba, la están viendo. Entonces, fíjense, la palabra parecido, justamente, que es damut, está puesta, fíjense, la Mem y la Dalet están acá, y luego viene la Bab y la Tab, eso no es la Bab y la Tab. Gracias, Cristian. Bien, entonces fíjense que la palabra Damut, que es parecido justamente, está conformada por estas cuatro letras que están dando en principio la palabra Adam y unida justamente con esta
con la Bab y con la Tav. Fíjense, vamos a avanzar acá, donde dice, de modo que el hijo primogénito se parece a su padre y el resto de la humanidad que vendrían de él, a través de su cruz, como teníamos recién, a través de la cruz, enganchado a través de la cruz. O sea que el Adán enganchado a través de la cruz, justamente. Vemos que la humanidad que vendría de él a través de la cruz serían también conformados a su imagen, por tanto, la imagen del Padre. Romanos 8:29 también lo está confirmando lo anterior cuando dice Pablo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Él lo está confirmando allí justamente, a los que también los predestinó justamente. 1 Corintios 15, ¿quién lo lee, por favor? 15 del 47 al 49, que estamos ratificando lo anterior también. Ezequiel. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como lo hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Se dan cuenta justamente cómo lo está dando justamente? Pablo lo entendía perfectamente, justamente lo que era del terrenal, el Hijo justamente, a imagen del Hijo fuimos justamente creados. Por eso es que el primer hombre es de la tierra, el terrenal. Por eso le dije justamente que se dan cuenta que hombre, la traducción es terrenal, del terrenal. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales nosotros también los terrenales, cuando el modelo del terrenal nosotros, por eso dice imagen, van enganchando como a imagen de quién, del terrenal, justamente, del que él se manifestó, y cual el celestial, tales también los celestiales. O sea que tenemos que aspirar también a ser como ese Yeshua en el tiempo cuando él se manifieste justamente y con él estemos. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. También Pablo tenía clarísimo, lo dice claramente, así como hemos traído la imagen, nos hemos traído puesto, como quien dice, la imagen, lo que somos justamente terrenal, como el terrenal, como el que se manifestó como terrenal, dice, hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Es importante que ustedes vean esta parte de acá, volvemos hacia atrás un poquito. La conformación del parecido, se van ubicando, quizás lo pasé un poco rápido porque estábamos con todo este trajín del movimiento, ¿no? Pero ¿qué pasó? Acá, Talmud, lo volvemos otra vez a ratificarlo. La palabra parecido en hebreo, por eso que este análisis, de la única manera que se puede hacer es en hebreo. No hay otra manera de poder analizarlo, porque acá está justamente el análisis de las palabras. O sea, esta palabra que es parecido, fíjense cómo está conformado. Está conformado con la misma palabra de Adán, de terrenal. Entonces es el terrenal unido, enganchado, que nos manifiesta la tab, la marca, la señal, la cruz. ¿Quién estuvo justamente en un madero en la cruz? O sea que como imagen justamente de quién, del que estuvo en el madero, del enviado, del Shiloh, de aquel que como agencia divina se manifestó. Entonces también el terrenal. Por eso que es importante cuando les decía, aprendan la palabra más allá de hombre, es Adán, terrenal. Eso significa literalmente Adán, terrenal. Entonces eso les va a dar pie de que a imagen de quién fuimos nosotros creados, del terrenal. Es de los atributos del Elohim que se manifestó como terrenal, que se manifestó aquí. Esto es importante que lo tengan presente. Avanzamos justamente al otro punto, al punto que vimos recién, lo ratificaba Pablo en Romanos, lo ratifica Pablo también en Corintios, en la carta de los Corintios. Ahí decía justamente, en la de Romanos decía, fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo dice clarísimo, a quienes también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí es clarísimo lo que está diciendo justamente Pablo. ¿Y ustedes creen que la palabra que está en el Brit es inspirada? Yo lo creo que realmente es así.
Entonces, lo que está ratificando Pablo acá es lo que nosotros venimos confirmando en estas sesiones que venimos avanzando. Pablo lo está ratificando y él entendió perfectamente desde el principio. Nosotros fuimos los que no entendimos y tuvimos que hacer este análisis detalladamente, pausadamente, para que pudiéramos entender ya al final de todo este proceso el tema de la agencia divina, el tema del Shaliach, del enviado, del mensajero, del ángel de Yahweh, el Metatrón, el joven, de todos estos atributos, otras formas de llamarle justamente. Pablo lo tenía clarísima, por eso acá no tiene tampoco en llamarle la imagen de su hijo, clarísimo, ¿no? Y no estamos hablando acá de Trinidad, estamos hablando de justamente ese enviado, ese Shiloh, ese mensajero justamente. Bien, vamos a ver qué seguimos. En este caso, Adán no solo representa el primer hombre, sino a la humanidad entera que vendría de él, justamente. ¿De quién? Del terrenal, justamente. Eso es importante del Adán. A nuestra imagen, seguíamos en ese versículo que veníamos leyendo del 26, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces podemos decir, ¿qué significa la palabra imagen? ¿No es cierto? ¿Qué significa la palabra semejanza? Vamos a ir analizándolo. A imagen y semejanza de quién específicamente fue creado el hombre. Ya lo hemos anticipado, ya lo estamos viendo, pero vamos a seguir analizándolo. Alguien que lea Colosenses 1:15. Léelo. Bueno. Él es la imagen de Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Amén. Él es la imagen, ahí estamos puesto clarísimo otra vez el término, es la imagen del Elohim invisible, porque a Elohim nadie lo ha visto. Como estamos diciendo, es espíritu, toma forma, ¿no es cierto?, de alguna manera, materia a través del Shiloh, el Metatrón, el enviado, el ángel de Yahweh, Yeshua mismo. Entonces dice, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Lo está diciendo en Colosenses, clarísimo, justamente. Esta palabra que está acá, Selem, justamente, Selem, ¿no es? Esto es la Sadik está, la Lem y la Mem. Esto es lo que se llama imagen, Salem, justamente. Bien, la raíz de la palabra imagen, que la tenemos de vuelta puesta allí, justamente, significa literalmente cubrir o sombra. En su raíz más primitiva, justamente, Sel, como está puesto allí, justamente, ahí están las dos palabras ¿se acuerdan que siempre la hemos usado? El bastoncito, la Lamet, justamente, y la Sadik, esta que está acá, la forma en paleohebreo. Como vemos, estas letras a nivel individual, la Sadik, justamente, y significan literalmente lado, o sea, Sad. Esto es lo que significaría lado, Sad. Bien, según los rabinos, también es una letra cuyo significado representa a alguien justo, la Sad, esta que estamos hablando, ¿no? Esta letrita, ¿no? Según los rabinos, también es una letra cuyo significado representa a alguien justo, un Sadik. Incluso explican que su forma, la forma que tiene esta, ¿no es cierto?, representa a una persona inclinada o de rodillas, ¿no es cierto? Y si consideramos que al lado está la letra Lamet, o sea, es el bastón de mando, justamente el bastón del pastor, que representa a Elohim como el supremo gobernante, entonces podemos comprender el significado más básico, ¿no es cierto?, del paleohebreo, de esta palabra, como un justo o una sombra al lado del líder. La sombra al lado del líder. Eso es lo que está queriendo justamente decir esta imagen, esta palabra justamente que estamos viendo acá. Justo o una sombra, alguien justo o una sombra al lado del líder, justamente. El Sadik al lado del líder. Eso es lo que está diciendo justamente a imagen. Vemos la raíz de la palabra invisible. Ahí hemos visto Olam, ahí lo estamos viendo. Es Olam. Olam, acá está Olam, significa literalmente esconder. ¿Se acuerda que veíamos esa, como quien está detrás de las montañas que no podemos ver más allá? Bueno, esa es la palabra Olam, literalmente escondido o incógnito, que no se sabe qué es lo que hay más allá. Esa es la palabra Olam. Colosenses 1, 16 y 17, ¿quién nos lee? ¿Lo puede leer? Bien. ¿Cómo lo va a leer si no lo tenés puesto? Porque en él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visible
invisible, sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestades. Todos fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él y todas las cosas en él subsisten. En la primera parte que dice justamente porque en él, ¿no es cierto?, en Yeshua fueron creadas todas las cosas. ¿Se acuerda que siempre había una palabra que se emitía en la creación y luego había una ejecución? Decía quién ejecutaba, quién estaba justamente al lado del ejecutor y concretamente realizaba. El mismo Yeshua, lo estamos viendo ahora ratificándolo. Bien, hasta aquí hemos visto que Elohim se manifiesta a través de su sombra, como hemos visto recién, y también que fueron creados a su imagen y semejanza, justamente. En Génesis 1:26, bueno, imagen y semejanzas ¿de quién? Del terrenal, del que tomó forma, justamente, no del Dios de alguna manera que no lo podemos ver, el invisible, sino del terrenal, del que tomó forma, justamente. Génesis 1:26, ¿qué dice? Ahorita el micrófono. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bien, ahí estamos viendo otra vez justamente, volviendo a ver justamente la parte esta, a nuestra semejanza, o sea, parecido a nosotros sería el término ahí, parecido. Bien, acá el semejanza está escrito justamente la palabra que estaba puesta acá anteriormente, que está allá, dametaino, está puesta acá, ¿no es? Damotaino, mejor dicho, damotaino. Esta es la palabra en hebreo, ¿eh? Damotaino, como parecido a nosotros. Siempre la terminación nu, que se hace justamente, por eso Yeshuatainu, nuestra salvación, Sikaino, nuestra justicia. Siempre la terminación es no, es la palabra justamente que hace referencia a nosotros. Entonces, dice como parecido a nosotros. Bueno, si ya estudiamos que el Mesías es la imagen o es la sombra de Elohim o el reflejo de sus atributos, entonces, haga imagen de quién fue creado el ser humano o a quién fue hecho parecido, tanto varón como mujer, según el versículo de Génesis 1:27. Entonces justamente acá o hasta acá justamente habríamos llegado con el versículo 26, donde está hablando de imagen o sombra de quién fue creado el hombre, justamente el terrenal, a imagen de aquel que se manifestó justamente como Shiloh, como enviado. Es la imagen, por eso tomó forma, ¿no? Y él era antes, o era la preeminencia, antes de la creación. Entonces él lo dice claramente, lo fuimos viendo al principio, el Mesías era antes de la creación. Él se manifestó, tomó forma, y el hombre fue creado a imagen de ese que también se manifestaría a posteriori para un propósito, para una finalidad. Por eso que es importante que los nombres, es importante que los ratifiquemos o los recuperemos, porque él tenía un propósito. Yeshua era, ¿qué cosa es Yeshua? Salvación. El propósito por el cual fue puesto justamente, por el cual fue enviado, por eso que es el Shiloh, el enviado. Fue puesto con el propósito de ¿qué? De traernos salvación. Ese es el nombre de él. El propósito por el cual aparece es redimirnos, el Goel. El enviado es para ejercer salvación a aquellos que le obedecemos justamente sus instrucciones. Pero ese es el propósito. Entonces es importante el tema de los nombres, como por ejemplo que Joseph justamente. ¿Qué propósito tuvo Yosef? El nombre que le fue puesto lo vimos manifiesto después a lo largo de su vida. Fue justamente el proveedor. Yosef es justamente ese. El que provee significa Yosef. El proveedor. ¿Y qué es lo que hizo Yosef? Yosef justamente que vemos en la escritura cuando proveyó para su pueblo, para sus hermanos, para su padre, en ese tiempo de hambruna que tuvo justamente lo que pasó la tierra, a la cual también los alcanzó a sus padres justamente. Entonces, ¿qué pasa? Ese proveedor, ese nombre que fue puesto, ese Yosef, es importante marcar lo que es el que provee, así como Yeshua, el que salva. El otro nombre, el que estamos acostumbrados a escuchar,
no da significado, no tiene justamente ningún significado, no significa el que salva. ¿Se dan cuenta qué importante que es que recuperemos los nombres? Así como también justamente Yod-Heh Vah-Heh, justamente sabemos el que era, el que es, el que será. Es que Ye, Asher, Hayeh, justamente el eterno, si queremos de alguna manera manifestarlo, pero en su nombre, dice Yod-Heh Vah-Heh, serán salvos, en su nombre serán bendecidos, en su nombre. Y cuando decimos en su nombre, recibirán salvación en Yeshua, que es el mismo nombre. En su nombre está el nombre, o sea, en el nombre de Yeshua está el nombre de Yahweh, está contenido. Por eso que en el nombre del otro nombre que conocen, ¿no es cierto?, no está contenido. Solamente que cuando se lo junta con Cristo, justamente, cuando es Jesús Cristo, Cristo justamente es Mesías, es ungido, justamente. Ahí sí, bueno, es una palabra latín, estaría más cerca, justamente, pero ¿de qué? De un atributo nada más, justamente, de ser el ungido. Pero el nombre que que toda red se doblará en el nombre justamente de quien seremos salvos, es de Yeshua, no es otro nombre justamente. Entonces es importante que lo recuperemos y que lo aclaremos justamente a las personas que siguen utilizando así, inclusive conociendo qué significa justamente Yeshua, lo siguen utilizando. Entonces les aclaremos con amor de que realmente es importante que se empiecen a utilizar, restaurar los nombres que les corresponden. Todos los nombres, todos los nombres tienen un significado y tienen un porqué, bíblicamente hablando. Inclusive me atrevería también a decir en los nombres que ponemos hoy día, calculo, eso lo digo, digamos, creo que sería así, que marcaría un destino para cada persona también, ¿no? Por eso que es importante, si alguna persona se le ha puesto un nombre que significa, por desconocimiento, que se le ha puesto un nombre que significa algo feo o que marcaría una profecía mal para su vida, por ahí sería una buena práctica que se pudiera cambiar el nombre, que sería el único caso que sería admisible, porque el nombre significa o profetiza algo malo, ¿entiendes? Entonces, esto que estamos haciendo de restaurar los nombres, que lo estamos haciendo no por una moda, no porque se nos parezca, es porque tiene un significado profético, ¿okay?, que restaura justamente y que nos da idea de lo que ha de venir a través de la restauración bíblica, de la profecía bíblica, ¿no? Bien, hasta aquí entonces hemos visto justamente de que ese enviado justamente es el Hijo de Eloah, ese que se apareció, ese que tomó forma, porque Elohim no puede tomar forma, no puede materializarse, ese espíritu. Entonces evidentemente que todo lo que estamos avanzando y haciendo hoy día es importante que lo pongamos o que lo repasemos después, porque hemos visto, a pesar de que lo hemos visto despacio, pero es un término o un concepto relativamente nuevo, inclusive dentro del ambiente que veníamos transitando. Me refiero al mesianismo en general. Entonces es un concepto que por ahí no se tomó de esta manera, se tomó del otro extremo de nuestros hermanos Judá, en cuanto a una sola deidad, en cuanto a deidad, y no la posibilidad, como está escrito. Todo lo que hemos visto es escritural, no hemos inventado nada. Se habla justamente del ángel de Yahweh, se habla del Hijo justamente de Yahweh, se habla clarísimo justamente todo lo que hemos venido hablando de este enviado, este Shiloh, este Metatrón, este hombre joven, el joven. Todo esto que hemos ratificado bíblicamente tiene un porqué. No puede ser de que toda la escritura, en todo eso que hemos leído, esté equivocada o que esté agregada. Nada de eso fue agregado, lo hemos ratificado. Entonces la manera de explicarlo es con este concepto que hemos visto de agencia divina. Por eso que es importante que ese concepto lo repasen. Ya después este material se los voy a dejar para que lo puedan ver en la computadora o impreso, el que no pueda tener computadora, para que lo puedan repasar, para que lo podamos cotejar, para que podamos ampliarlo, para que podamos de alguna manera reflexionarlo, si hace falta justamente a un concepto, de alguna manera ratificarlo, si hace falta. Todo esto está abierto para que como asamblea lo podamos analizar. Es un concepto realmente, podría utilizar la palabra revolucionario, en el sentido de que es nuevo, no nuevo bíblicamente, es nuevo para nosotros que teníamos un concepto, por ahí lo que veníamos del ambiente cristiano, un concepto que costó sacar de la Trinidad, y por ahí los que se incorporaron de una a un concepto judaico, al otro extremo a través del rabinato, justamente de esa digamos, para contraponer la Trinidad de unicidad absoluta. Y vemos que entre los dos extremos tenemos algo que es bíblico, que es esto que estamos viendo justamente. Entonces esto es importante que lo vayamos restaurando, que lo vayamos viendo, y que de alguna manera lo vayamos
depurando de a poquito si si hace falta hacerlo. Y ya en el Génesis 1:27 dice, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen del Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Y acá aparece un término de varón y hembra los creó, a imagen de Elohim los creó. En Romanos 8:28, ¿quién lo puede leer? Así. Porque lo que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bien, la imagen de su Hijo, conforme otra vez acá la carta a los romanos, la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Corintios también, la primera carta de Corintios también lo ratifica, ¿no? Dice en el capítulo 15, el versículo 49, dice así. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen de celestial. Bien, así como Amén. hemos traído la imagen del terrenal, la del Adán, la del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Eso también leímos algo similar justamente en otra carta hace un ratito también. Bien. Génesis 1:27, y creó Elohim al hombre a su imagen, e imagen de Elohim lo creó. Así que el hijo de Elohim, Yeshua, es una sombra o manifestación de sus atributos. ¿Los atributos de quién? Del Elohá, del espiritual. Es una sombra o manifestación de sus atributos, y el ser humano es la sombra de la sombra, o la sombra de su hijo. ¿Entienden esto? Lo volvemos a leer. Si nosotros fuimos creados a imagen de la sombra del que es el enviado, ¿no es cierto? Entonces somos a la imagen, terminaríamos también del Padre, pero es a la imagen de su Hijo. Así que el Hijo de Elohim, Yeshua, es una sombra, eso lo entendíamos, es una sombra o manifestación de sus atributos, los atributos del Eterno, de Yeshua, de Yahweh. Y el ser humano, entonces, es la sombra de esa sombra, o la sombra de su Hijo. No es un trabalengua, es justamente para que entendamos a imagen de quién fuimos creados. Entonces, en definitiva, tendríamos que terminar realmente con los atributos del Creador, si realmente camináramos en Shadik. Así tendríamos que terminar. Esa es la finalidad. Que lo logremos, bueno, yo sé que no es fácil, pero es un proceso. Con todo esto es importante. El Hijo de Elohim, Yeshua, es una sombra, manifestación de sus atributos, justamente del Elohim. Y el ser humano es la sombra de ese, justamente, de la sombra, o la sombra de su Hijo, justamente. Bien, esta parte. ¿Y por qué dice varón y hembra los creó? Esto es importante, bueno, lo que ya lo dijimos, la importancia de los nombres en hebreo, justamente, porque allí dice justamente Nekevá o Sahar, justamente, Sahar Nekevá. Antes de crear, ya lo van a entender esta parte porque lo he puesto así, antes de crear los cuerpos, es decir, el cuerpo físico, de alguna manera, el cuerpo que vemos, creó el alma del ser humano, ¿no? Nefesh, ¿no? Compuesta por atributos masculinos y femeninos. O sea, en su principio estaban juntos esos atributos cuando creó, porque dice creó al terrenal. Justamente que veíamos, creó el Elohim al hombre a su imagen, imagen de Elohim los creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo se entiende esa parte? Entramos en una parte justamente difícil, ¿no? Entonces, atributos masculinos y femeninos no estaban en ese primer momento, hasta que fue separado la mujer del hombre y sacó justamente una parte, y entonces se fueron una parte de los atributos justamente a la mujer, la otra parte quedó en el varón. Por eso que es importante que juntos funcionen varón y hembra para formar justamente los atributos de aquel justamente que es el que los dio, el eterno. Antes de crear los cuerpos, crea el alma del ser humano compuesta por atributos masculinos y femeninos. Solo el hombre y la mujer juntos son el reflejo o imagen completa de la imagen de Yahweh. Separados solo representan la mitad de cada uno justamente. Significados de la palabra varón y hembra. Eso que estaba allá arriba justamente, Sahar. ¿Qué significa la palabra Sahar que está puesta allí justamente en esta parte de que está acá? Es Sahar. Vamos a ver la de la hembra, que es Nekevá. Esa palabra, Sahar, varón, que es almacenar. Es como un ejemplo, almacenar en memoria. Los que conocen hoy día de informática, el USB. ¿Quién no conoce un USB hoy día?
el pendrive, acá hay uno, bueno, pues no está asimilado con la computadora. La mayoría de los que usan para transportar información, usan esas cositas chiquititas, no tengo ninguno acá. Recién el que usé justamente para traer información, que me había equivocado, una cosita chiquitita así, que parece un llaverito, que se enchufa en la computadora, ahí se almacena información. Es, no sé, el significado justamente de sahar, justamente varón, es almacenar. Eso justamente es un verbo, almacenar justamente en memoria, recordar, memorial, historiador, actuar en base a eventos pasados, justamente. El encargado de transmitir las experiencias pasadas al resto de la familia para preservar su nombre. Esa es la función del hombre, transmitir, recordar, sobre todo ¿de quién? De Elohim. Por eso que la función del varón es la que lleva en la casa la autoridad, justamente, la que representa justamente la autoridad divina, porque es el que transmite, el que recuerda, almacenar en memoria, recordar, el memorial justamente, actuar en base a eventos pasados. Cuando uno habla, cuando se debiera hablar normalmente, ¿no es cierto?, en una casa, el varón debiera transmitir ¿de qué? De la esencia justamente de Yahweh, de la historia del pueblo, de la historia de los profetas, del relato bíblico. Esto justamente es almacenar en memoria, traer a la memoria. Por eso que el pueblo hebreo ubica a los chicos en una preeminencia, en un lugar importantísimo, y se les transmite. Y ese valor de transmitir no solamente los valores, sino la historia de su pueblo, la historia de Yahweh, la historia justamente que está sentada en la Biblia. Eso justamente es varón, sahar, almacenar en memoria, recordar, el memorial, el historiador, actuar en base a eventos pasados. Y la de la mujer, bueno, el hombre tiene que ser un memorial de Elohim. Su esencia es dar, ¿no es cierto?, o transmitir. Es decir, ese legado de dar o transmitir es la esencia del varón, sahar, justamente. ¿Transmitir de qué? No transmitir de, bueno, no sé, el que le guste el deporte, pero no es eso, sino transmitir de Elohim, memorial de Elohim, por eso está puesto allí. Y el de hembra, que está allá, nekevá, la palabra que se traduce como nekevá es así, perforada, penetrada. Eso es lo que significa justamente la palabra hembra, perforada, penetrada. La esencia es recibir, escuchar. Por eso justamente que se le da a la mujer el don de recibir justamente qué cosa, lo que el varón está transmitiendo justamente de Yahweh. Eso es lo que eso es lo que significa justamente la palabra nekevá. Por eso dice que varón y hembra los creó. Y en este caso, bueno, así como el varón, el hombre tiene que ser un memorial de Elohim, su esencia es dar o transmitir. La mujer, su esencia es recibir, escuchar. Hay un complemento, ¿sí? Exactamente, ahí ratifica justamente Elisa, entendiendo este principio, por lo cual la mujer tiene que estar sujeta al marido. Porque la esencia que él dio de su palabra original es justamente nekevá, que la esencia es recibir, es escuchar, y la del hombre es transmitir. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre no hace la función que debe de transmitir, o de ese vocero, de ese almacenar? Lamentablemente, en esos casos se altera el orden divino, pero no debería ser así. El orden divino no debería alterarse. Y hay que, bueno, en el caso que haya alteración, a eso apuntamos, a corregir las cosas que no están correctamente ubicadas en el plano divino. Eso es lo que está diciendo Elohim acá a través del hebreo, de sahar y de nekevá. Eso es varón y eso es hembra. Fíjense que no utiliza la palabra las otras palabras de hombre y de mujer, sino varón y hembra. Es justamente sahar y nekevá. Eso es lo que está puesto allí en hebreo. Ampliamos un poco el concepto de hembra. Acá es interesante de nekevá. Fíjense, la palabra, la primera letra que aparece, esta, la num, justamente. Fíjense qué interesante, la num. Vamos a marcarlo allí solamente. Así está escrita la palabra nekevá. Ya vamos viéndolo de poquito, pero ya la primera que aparece es la palabra num, que vimos en el hebreo. ¿Se acuerdan que en el paleohebreo, qué interesante? Esos jeroglíficos, esos símbolos, están mucho antes de lo que fuera, de alguna manera, de lo que la ciencia encontró para lo que es la semilla, así es la forma el espermatozoide, no sé el nombre justamente, el que fecunda, y uno dice, ¿por qué Abraham le puso, uno dice, lo dibujó así?
sabiendo que era la semilla, el que da la simiente, el que transmite y tiene la forma. Hoy se sabe con los microscopios que ese elemento, el espermatozoide, que es el que transmite al hijo, por eso que viene justamente del padre, por eso que hablamos el otro día, justamente creo que el miércoles fue cuando hablábamos del tema de la esencia, del que el padre transmite al hijo. Ahí está justamente, porque el espermatozoide tiene esa función de semilla, y esa es la forma que ya tenía en su tiempo el símbolo. Hoy día recién se sabe con los microscopios la forma que tiene. Ahí vemos una muestra más de que si realmente la escritura es inspirada o no. O si el Eterno no sabía cuando le puso, letra por letra, le puso justamente a Abraham, ¿no es cierto? Sí, está bien, Abraham, cuando fue dado los textos originales, cuando le fueron transmitidos, cuando le fue puesto, escrito en esas tablas justamente, uno por uno justamente, las letritas, y estas son las letritas que estaban puestas justamente, porque es en paleohebreo, no es el hebreo moderno que tenemos ahora, la Nun como está escrita allá. Esta Nun que está escrita allí no es la forma que tenía originalmente. Originalmente tenía la forma de una espermatozoide, de una semilla. Es más, las semillas por ahí también tienen una forma similar también así. Entonces vamos a seguir viendo con esto. La semilla, la primera palabra, la segunda la segunda letrita es horizonte, la Kuf, justamente, que está puesta allí. La segunda es esta letrita, la que está acá, la Kuf, que en el paleohebreo está acá. La otra que sigue es la letra Bet, y esa ya la hemos visto. ¿Se acuerdan que era la casa, una tienda, el perfil de una casa, el perfil de una tienda, la Bet, ¿no es cierto?, que es esta que está acá. Y la otra que sigue es hombre, la Hei, ¿no es cierto?, que está allá, la Hei, que es esta forma, el hombrecito justamente con admiración, hombre sorprendido en alabanza, la Hei. Entonces la conformidad de todo el conjunto de las cuatro letras las estamos viendo, las cuatro letritas las estamos viendo acá. ¿Qué significa? ¿Qué nos está dando justamente la pauta de Nekevá en su idioma original? ¿No es cierto? Entonces Nekevá, que era mujer, era que recibe la semilla del hogar hacia el horizonte causando admiración. Entonces ahí estamos viendo que la mujer recibe la semilla del hogar y la transmite hacia el horizonte, hacia la descendencia, hacia lo que no se sabe lo que viene, en admiración. Eso es la palabra hebrea justamente en el que va. ¿Se dan cuenta? Qué interesante que ya en el hebreo estaba dando las pautas de cuál era la función o el rol de la mujer. ¿Se dan cuenta? Desde allí, desde el principio lo teníamos marcado claramente. Entonces las letras de estas raíces, las que forman justamente las raíces de la palabra Nekevá, que están puestas de vuelta acá, esas tres que están allí, también forman la palabra estómago, Keivá. En vez de Nekevá, la raíz también forma, interesante, esto también forma la palabra estómago, que es Keivá, ¿ah? Lo cual implica también recibir. ¿Qué hace el estómago? Recibe ¿qué? Nutrientes. ¿Para qué? Para la supervivencia. Entonces también tiene una asimilación de que el estómago, así como la mujer recibe y recibe, el estómago también recibe y recibe los nutrientes necesarios. Lo único que su función es recibir. O el estómago da. Bueno, a veces da gases, digamos así, si hay un mal alimento, digamos así, pero lo que hace es recibir justamente alimentos, nutrientes, justamente recibe nada más. La función de la mujer en ese caso también es recibir. Entonces, ¿qué va? Cuando el ser humano no cumple su función revelada a través del nombre dado por Elohim, entonces será imposible la realización plena de ambos. Es complementario el tema, ¿no? El hombre que no recuerda y transmite el mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje de Yahweh estamos hablando, ¿no? El hombre que no recuerda y transmite el mensaje, que es la semilla de la divinidad principalmente a su esposa, no está cumpliendo su función. Y la mujer que no recibe, que no escucha y que rechaza al esposo, también está alterando su función. Por eso es el hombre y no la mujer, es el encargado de transmitir la memoria del Padre Celestial. Lo tenemos acá bíblicamente. Esto no es un concepto machista, como para decir, qué machista que se ha venido el hermano Yosef. Es lo que está puesto, el Eterno lo ha puesto así. Ahora, la mujer tiene muchísimas funciones justamente y atributos especiales que el varón no lo tiene.
Por eso es un complemento. Por eso que dice que el matrimonio es un complemento. Hombre y mujer, un complemento. No es otra cosa que eso. Juntos dan justamente esa característica del Elohim, no separados justamente. Eso es lo que estábamos viendo acá. Vamos a ver entonces ahora para hombres. ¿Quién lo quiere leer? Sería conveniente. Bueno, ¿quiere leerlo si quiere? Bueno, para hombres, vamos. Las casadas están sujetas las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Yeshua es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Yeshua, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Eso nos tocaría justamente, atentos los maridos acá. ¿Qué dice justamente? A ver, léalo bien fuerte, hermana. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mashiach ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también el Mesías a la iglesia. Así Amén. es. Entonces, este Efesios justamente que está escribiendo el apóstol Pablo a una carta, pero hay una reflexión de lo que venimos hablando. Hay una reflexión para los hombres justamente, el rol que debe de aportar, así como la mujer debe recibir, estar sujeta. Acá dice claramente que también los maridos debemos de amar a nuestras esposas justamente. Y la primera de Pedro también lo ratifica, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 7, que dice: Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vasos. Perdón que toqué. Perdón. Honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bien, dice que acá, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, ¿qué debemos hacer? Dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Recuerdo que acá había un comentario con respecto a la parte anterior del estómago, me vino a la mente ahora, lo hace Joseph Sánchez, dice: veo que a veces el estómago empieza a crujir y dice, como que me está hablando el estómago. A mí a veces me pasa mucho, tengo una digestión lenta y parece que estuviera hablando el estómago. Entonces dice Joseph Sánchez: bueno, para que eso no esté pasando, tenemos que tener una buena alimentación. O sea, meter al estómago justamente cosas que le son de alguna manera aptas al estómago. Entonces, simbolizando a la mujer, que es el estómago, haciendo esa simbología, para que la mujer esté callada, para callar en el sentido que no haga ruido, digamos así, pues tenemos que alimentarla bien. Ese es el tema, hace eso. Es nuestra función alimentarla bien para que no haga ruido, ¿no es cierto? Dice, así como al estómago, cuando se le meten cosas que no son agradables para el estómago, empieza a crujir, a hacer ruido justamente. Hay que alimentar. O bien la otra, cuando no hay alimento. ¿Qué pasa con la panza cuando no hay alimento? Empieza a crujir también. Quiere decir que está faltando alimento. Entonces, para que la mujer no cruja, para que la mujer de alguna manera no esté haciendo ese rol, pues tenemos que alimentarla bien. Bueno, es una reflexión para nosotros los varones. La tomo para mí también, Pues si no, es decir, vos lo hablás, pero no lo aplicás. Bien, para las mujeres, 1 Timoteo 2:11. ¿Quién lo lee ahora?
Allá Camila. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Bueno, esto más o menos tiene que ver o está aparejado con lo que veníamos viendo, ¿no? Aprenda en silencio. El rol de la mujer sí a los de la casa, a los niños, es transmitirle. Y sí, justamente está transmitiendo porque es vocera. Entonces, tiene un rol importantísimo de transmisor justamente dentro de la casa. Primera de Pedro 3, del 1 al 6. ¿Quién lo lee? Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Elohim, porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Elohim, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Bien, fíjense justamente que acá nos está dando pautas como Sara justamente le llamaba Señor, en ese término justamente de respeto, de sumisión justamente. Y la conducta, como uno dice, casta y respetuosa, justamente, con un atavío justamente sea de magnificencia el interior más que el exterior, justamente. Es importante esa parte, ¿no? Bien, la continuamos con el tema de las mujeres, tenemos más. Vamos a Proverbios 21:19. Es cortito, ¿quién lo quiere leer? Mejor es morar en la tierra desierta que con la mujer resillosa e iracunda. Fíjense, ¿no? Qué tremendo proverbio. Mejor es morar en tierra desierta, o sea que no hay nada en tierra. ¿Qué es lo que hay en el desierto? No hay nada. Dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. O sea, que con la mujer que está todo el día alterada, que está todo el día con temas. Entonces fíjense el proverbio, ¿qué dice el proverbio? Mejor es morar en tierra desierta con nada que con la mujer rencillosa. Ese otro dicho también, ese es más conocido aquí. Pero más o menos es, digamos, en la pauta, digamos, criolla es ese. Mejor estar solo que mal acompañado. Ese es un proverbio justamente que habla de la mujer que es, ojo, de la mujer que es rencillosa e iracunda. Justamente, no está hablando de cualquier mujer, está hablando de aquella que está siempre con problemas, siempre con rencilla. ¿Sí? Sí. Pelenciera. Exactamente, ni más ni menos exactamente. La verdad que no se me ocurre, lo podría llegar a agregar justamente como digamos, lo natural de que estamos acostumbrados a rencillosa e iracunda. Iracunda justamente lo como explica acá el hermano, que está todo el día afuera, que no está atendiendo las labores de la casa justamente. Y existen hoy día, lamentablemente con el rol de la mujer que hoy día tomó el rol de proveer para la casa. Hay casos que se justifican porque no tiene varón, pero por ahí el caso que tomó el rol justamente y lamentablemente no cumple el rol al cual fue entregado justamente, que es atender a la casa, y toma este rol de iracunda. Hay casos, bueno, que hay personas que les puede gustar y otras que por necesidad, pero acá lo habla justamente, mejor es tierra desierta que mujer rencillosa e iracunda. Proverbios 14, otro proverbio, ¿quién nos está por leer? La mujer sabia edifica su casa, mala necia con sus manos la derriba. Este es un proverbio pero tan legible hoy día con el tema de esto lo aplico directamente al tema de las separaciones. La mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Y aunque pareciera acá que habla de otra cosa, pero lamentablemente en el hacer, en las manos que ejerciendo el hacer, ¿cuántas veces pasa que se tiene un problema en la casa y se llega a una amiga y se le comenta el problema, y que mi marido esto, que mi marido el otro, que aquí, que allá, y resulta que la otra mujer capaz que está en la misma o peor, o capaz que está separada, y entonces ya, claro, mirá, aquí y se engancha. Eso justamente, la mujer sabia no hace eso. La mujer sabia edifica su casa,
justamente. Entonces más la necia con sus manos la derriba. Alguien que derriba justamente el matrimonio, derriba su casa. Alguien que habla mal de su esposo, derriba su casa. Digo al esposo cuando también puede darse al revés, ¿no? Pero en este caso el proverbio está dirigido a la mujer, porque sabe que la mujer es más hablar. Porque este proverbio es así, o desmiento. Normalmente, lamentablemente hoy día, muchísimas de las separaciones son, como dice, alimentadas por la contaminación de amigas, entre comillas, que dan el consejo sabio según ellas. Por naturaleza la mujer habla más, pero está hablando en este caso justamente de que comparte lo que no tiene que compartir. Este caso específico justamente de problemas matrimoniales tienen que quedarse justamente en la casa, a no ser que haya un problema que sea atendido con un consejero, que es otra cosa. No el compartir, el hablar justamente. Lamentablemente, y soy testigo inclusive hasta a nivel familiar, de situaciones que se han desencadenado por este tema, por el tema justamente de compartir lo que no se debe justamente de hacer con mujeres que tienen problemas mayores que las que le está transmitiendo. Entonces, ¿en qué se desencadena? En una destrucción. Lamentablemente es así. Eso es lo que sea. Y hoy día, como está tan de moda el tema de la separación, pues mayor es el tema. Pero el proverbio dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Qué hace el estómago? Esto es lo que compartimos recién. Toma las nutrientes y desecha lo que no le sirve. Esa es exactamente la función de la mujer para con su esposa, justamente. Toma los nutrientes y desecha lo que no le sirve. ¿Ven la función? O sea, hay cosas justamente, bueno, que no servirán, pero tiene que tomar los nutrientes y desecha lo que no le sirve. Bien. Génesis 1:28. Vamos a ver si hacemos el esfuercito y llegamos no sabía si íbamos a llegar, pero calculo que sí, estamos por llegar. O si no, lo cortamos, no sé cómo estaremos en tiempo. Faltan 3 versículos, 28, 29, 30, 31. Por ahí, si hacemos el esfuerzo, llegamos al 31. Y alguien que lo lea, por favor. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicad, llena la tierra y sonjuzgada y señorea en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueva sobre la tierra. Bien. Amén. Acá estamos viendo justamente que la palabra esta que está hablando de bendecir tiene como raíz las 3 letras que componen la palabra rodilla, justamente, que implica la reverencia ante una autoridad. De todas maneras, dicho sea de paso acá, aclarar que vamos a fructificar y multiplicar si lo hacemos juntos. Entonces acá está, ¿por qué? Porque tenemos los complementos, los atributos de Elohim están en el complemento, no es justamente separados, solamente en el complemento. Por eso justamente cuando hablamos de matrimonio es un complemento, varón y hembra es un complemento. Por eso dice que al principio varón y hembra los creó, después crea el físico o lo separa a la mujer y separa algunos de los atributos de la mujer. Entonces, bendecir tiene como raíz las letras que componen la palabra rodilla, berg, que implica la reverencia ante una autoridad. Sojuzgadla, dice, bueno, písenla, sujétenla, transfórmenla con fuerza, trabajo, ¿no? Señoread, que es controlar, dominar. Esto es justamente lo que está hablando de esta parte de Génesis 1:28. Bien, es importante considerar que la sujeción de la tierra y el control o dominio de sus criaturas le fue entregado al ser humano como hombre y mujer. Es decir, no se puede lograr de manera independiente, lo que acabamos de decir. Elohim no es ni machista ni feminista. Por eso él entregó el control de todo al hombre y la mujer. El matrimonio implica la perfección de la capacidad humana para tener éxito trabajando como un equipo de doble, o sea, como un equipo que va junto trabajando. Tomar decisiones sin buscar la opinión del sexo opuesto es tener solo una perspectiva parcial de las cosas, ya que los atributos divinos se manifiestan en su plenitud en ambos sexos unidos, actuando en base a la función que ya vimos. Por eso es importante y algo que debemos retomar si no se está haciendo, que es el hombre y la mujer en todo decidir juntos, ¿no es cierto? En todo orar juntos. Hay complementos, se complementan unos con otros. Por eso a veces dicen, la verdad que la mujer tenía uno dice el don,
de esa percepción que se le da a veces a algunas cosas, y dice, ¿cómo puede ser que lo intuyó, lo percibió? Porque tiene los atributos que no se los fue dado al hombre. Por eso es que el hombre es distinto que la mujer. Por eso es que el hombre, por ahí recriminamos a una cosa de la mujer, porque no tiene lo que nosotros tenemos, y al revés, tiene lo que nosotros no tenemos. Es un complemento. Por eso es que es importante escuchar, no digo hacer caso a escuchar la voz de Login y hacer caso a lo que es Login, pero sí escuchar a veces la percepción de la mujer. Cuando a veces la mujer dice, la verdad es que este chico no me gusta para mi hija, por eso es un tema, ¿no? Y dice, ¿pero por qué no te gusta? Dice, mirá, esto, Y hay una percepción, o sea, estamos hablando de mujeres que están caminando en santidad, en Yadik, ¿no? Y hay una percepción que no la tenemos nosotros porque vemos otra cosa el varón. Por decir un ejemplo, ¿no? Pero hay tantas cosas, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces a nivel laboral, muchas cosas justamente con Elisa, que justamente perciben algo que uno no percibe. Entonces, en esos casos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, oremos juntos, que el Eterno manifieste, pero escuchar por lo menos la opinión de lo que se está emitiendo del otro lado, porque entendamos que los atributos, no todos los atributos se le fueron dados al hombre. Hay parte de atributos que fueron a la mujer y parte de atributos al hombre. Por eso que entendamos esto, lo que es el matrimonio. Complemento. Acuérdense la palabra nekevá, que era la de mujer, justamente, la de hembra, mejor dicho. Entonces, que era a recibir. Entonces, de alguna manera, en esa parte del varón, cuando decíamos el UCB, le transmitimos, ¿no es cierto?, le ponemos en ellos, justamente en ella, todo lo que debe de recibir, ¿no es cierto? Ella recibe, pero tiene complementos para nosotros que nosotros no tenemos. Por eso que es importante esto de juntos, justamente, unidos, en plenitud, en ambos sexos unidos, actuando en base a la función que ya vimos. Bien, Génesis 1:29. Y dijo, alguien que lo lea, por favor. Y dijo Elohim, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Bien, fíjense que de alguna manera tiene que ver, cuando el hombre creó, cuando Elohim creó justamente al hombre, fue la única oportunidad que él tomó e hizo algo en forma personal a través de Yeshua, su hijo, ¿no es cierto? Pero no en el caso de las de las plantas que dice se fructifíquense. ¿Te acuerdas que lo decíamos? De acuerdo a su descendencia serán procreadas, así, los animales también acorde a su especie, cada uno según su especie. Bueno, acá es distinto en el caso del hombre, ¿no? Eso dicho sea de paso. El diseño original era que el hombre comiera, en este caso vamos a pasar al tema de comida, ¿no? El hombre comiera semillas, frutas y verduras, ya que no habría necesidad de matar para comer. Eso fue en el plano, en el diseño original, en ese lugar donde estaba habitando o morando, que se entiende que era en una zona justamente en las cercanías de Israel, Turquía, por allá, donde estaba en las partes norte, digamos así, de Israel, que es donde estaría morando justamente ese lugar donde estaba habitando el primer hombre, ¿no? Ese paraíso que se le llama justamente, ¿no? No había necesidad de matar para comer. Génesis 1:30. ¿Cuándo dicho sea de paso, ¿cuándo se le atribuye al hombre la posibilidad de empezar a comer, matar para comer? ¿Se acuerdan? Cuando ya no había, después del diluvio. Después del diluvio. Justamente ahí se habla, justamente en Génesis, no me acuerdo en qué capítulo, ahí se le da autorización justamente al hombre para poder comer de carne. Por eso que el hombre no tiene el diseño original del que tiene un perro, por decir un animal. Digamos, la guijarra que tiene, o sea, ¿cómo se llama? La mandíbula que tiene justamente, es para demoler, para masticar de manera fuerte a la carne. Nosotros no estamos preparados justamente hasta el hueso también. La contextura de la ósea que tiene la mandíbula del animal no es la que nosotros tenemos. Nosotros no fuimos creados para comer carne. Lo fue autorizado después, justamente. Por eso que el hombre, de alguna manera, que pudiéramos retomar la práctica original, en general uno encuentra, a veces cuando uno dice, una persona que dice es vegetariana, encuentra que tiene una salud, generalmente, ¿no? Una salud corporal mucho mejor que la que comemos carne, en este caso, ¿no? Yo en lo personal doy testimonio. Yo antes comía bastante carne y ya hace bastante tiempo, no es que no coma carne, pero sí que he menguado a un mínimo justamente el comer carne, y realmente la salud se mejoró en el caso particular.
Entonces, lo hice justamente por un entendimiento de esta parte. Cuando estuve estudiando ya hace varios años esta parte de Génesis, comprendí justamente que si no fui diseñado originalmente para comer carne, dije, bueno, quiere decir que si realmente sustituimos los nutrientes por otros, o sea que esto implica una alimentación más completa o variada en otras áreas, ¿no es cierto? Y bueno, realmente originalmente fuimos diseñados para eso, y así empecé a realizar. Por ahí cuando se come un asado o algo en particular, bueno, sí, compartimos, pero realmente esto lo que dice, sí, originalmente no fue creado para comer carne, ¿no? Génesis 1:30, hermano Carlos. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Así es, ahí lo está diciendo, toda planta verde le será para comer, decía en Génesis 1:30. Ni más ni menos, no estaba hablando de que hubieran que matar animales para comer. Bien, bueno, acá está ratificado en hebreo también, toda planta verde les dará para comer. Bien. 1:31, estamos llegando. A ver. Y vio Elohim de todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bien, ¿se acuerda que veníamos avanzando? Parecía que no íbamos a llegar nunca al sexto día. Llegamos al sexto día. Y fue la tarde y la mañana. Acuérdense del orden de creación que marca justamente la división de los días. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Y acá se dan cuenta cuando uno le dice, ¿cuándo fue creado el hombre y la mujer? Al final del sexto día. Y al final, no solamente, porque vimos que el sexto día fueron creadas otras cosas. Al final del sexto día fue creado el hombre, como un broche de oro también, ¿no? Y también, de alguna manera, con una finalidad, para que justamente no nos pusiéramos de alguna manera, por arriba de las otras. Se nos fue dado dominio sobre los animales, sobre la tierra, pero porque se nos fue delegado el dominio, no porque naturalmente tuviéramos el dominio. Y aquí está justamente, en gran manera, esta palabra moed, abundancia de recursos, completo, grandioso, lleno de fortalezas, es lo que está diciendo. Deuteronomio 6:5 para completar lo que está diciendo allí. ¿Quién lo puede leer? Deuteronomio 6:5. Y amar a Yahweh Amarás a Yahweh en tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Amén. Eso es lo que está diciendo, amarás a Yahweh. Acá hay una instrucción de mandato, ¿no? Amarás a Yahweh, tu Elohim, de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ratificado ahí justamente. En el Brit, primera de Juan 4:19, cortito. ¿Qué dice primera de Juan 4:19? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. ¿Y por qué nos amó primero? Porque Él le entregó justamente a su propio Hijo, en un unigénito, que nos dice, con un propósito que lleva su nombre, el de que pudiéramos ser salvos de la ira venidera. A través de Yeshua justamente somos salvos. Bien, después de haber estudiado y comprendido este capítulo, te has dado cuenta de la abundancia de recursos con los que te ha amado. Bien, ¿estás listo para hacer lo mismo? Bien. ¿Qué es lo que dice Marcos 12? Alguien que lo lea ya para cumplir la oración final, para cumplir el primer y gran mandamiento. Marcos 12, cuando sabemos claramente, cuando le preguntan a Yeshua, ahí con fuerza, ahí lo va a leer justamente del nombre que lleva Jesús también. Lo léalo con Marcos 12. Y Jesús les respondió en el primer mandamiento de todo esto: Oye, Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento. Amén. Como dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Por eso que es importante que se proclame, pues hemos tomado como práctica, por decirlo de alguna manera, pero como proclamación, esto de hacer oración mínimo o por lo menos 3 veces al día, ¿no es cierto? Práctica que también tienen nuestros hermanos justamente de Judá, y que lo podamos hacer tanto cuando comenzamos el día, como cuando terminamos el día, como también en el transcurrir del día.
Y estamos en el trabajo, lo podemos hacer, antes de salir lo podemos hacer, cerrando la mañana, el día lo podemos hacer. Entonces, ¿por qué no hacerlo, declarar esto? Cuando le dicen a Yeshua justamente, el primer mandamiento de todo, ¿cuál es? Oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Y amarás, y le agrega, al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas las fuerzas. Ese es justamente el principal mandamiento. Bien, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Realmente, ¿cuántos desprecian justamente esto que estamos haciendo hoy día? Sentarnos a escuchar, a leer, a platicar, a enseñar, a escuchar la voz de Elohim, a saber que hay todas las respuestas. Cuando hemos estado hablando de las preguntas que fuimos planteando, ¿de dónde las sacamos? ¿De un planteamiento de hombre? No, lo fuimos dando. Lógicamente que tenemos que tener interpretación de lo que está, sí, pero escrito está. Cuando le decía a Yeshua, cuando lo vino a tentar el Hasatán, ¿qué le dice? Escrito está, ni más ni menos. Entonces entendamos que todas las respuestas tienen que tener basamento bíblico. Por eso es que hemos tomado este desafío justamente. Ni una punta en el caso del cristianismo, ni la otra punta en el caso justamente de nuestros hermanos de Judá. Hemos tomado el desafío de lo que dice la Torá, de lo que dice el profeta, de lo que dice el Ketuvim, lo que dicen los escritos justamente. Lo que está todo el Tanaj completo, con el Brit, con lo que el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, como se le transmite o maldice, está mal dicho porque es un pacto justamente que está renovado, está siendo ratificado por el viejo, mal dicho Viejo Testamento. Es el pacto original, el Tanaj, la Torá, los profetas, ratificado está justamente a través de lo que Yeshua dice. Yeshua dice, yo no vengo a abrogar ni a cancelar nada de los que está en la Torá, en lo que está, lo que decía Moshe, ni lo que decían los profetas, los Nevi'im. No vino a interpretar correctamente. ¿Por qué? Porque en el tiempo que él transcurrió interpretaban erróneamente, sobre todo esa casta, digamos, de supuestos eruditos que había en ese momento, los escribas, esa casta de los fariseos, donde reincorporaron nuevas justamente leyes a lo que estaba escrito y impusieron como mandamiento de hombres justamente prácticas que realmente no correspondían. Y aún hoy día nos llegan esos mandamientos de hombres, por el lado de nuestros hermanos como por el lado justamente del movimiento cristiano, prácticas de hombres. Entonces justamente lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es dejar de lado las prácticas de hombres, o sea, de un lado o de otro lado. Tenemos que ser justamente, como dice neutro, más que neutro, Torá vivientes, Torá afectados, es decir, que la Torá abre nuestras vidas, que cotejemos lo que la Torá dice, que cotejemos lo que dice Yahweh a través de la Torá, no solamente la Torá, por ahí me corrijo, lo que Yahweh dice a través de la Torá, lo que Yahweh dice a través de su Malach, lo que Yahweh dice a través de su profeta, y está escrito en la Torá. Por eso que es importante, cuando nosotros hablamos con una persona, deberíamos de alguna manera siempre estar, no sé que no siempre es posible, siempre tener una Biblia a mano. No sé cómo por ahí en el trabajo, bueno, ayer en el trabajo también deposito una Biblia, pero de alguna manera a veces uno está en otro lugar y no tenemos a mano lo que es la Biblia para que nosotros pudiéramos hablar lo que está escrito. Sería buenísimo eso, que de alguna manera uno saque, como a veces se tiene esos celulares que, como tiene acá mi hermano, donde están incorporados la Biblia. Esta tecnología nos permite hoy día. ¿Sabe lo que dice justamente tal profeta? ¿Sabe lo que dice Cristo en su escritura? Mira, acá está. No, a lo mejor no sacamos una Biblia directamente, pero es lo que está. ¿Querés cotejarlo en tu Biblia? Cotejalo, pero lo que está escrito, esto y esto. Eso es importante, el ejercicio que estamos haciendo hoy día. Saber que de esto que hemos hablado de la Trinidad, por lo menos, pregunto, ¿sale la palabra Trinidad en la Biblia? Hoy día podemos decir con seguridad que no sale. Y si alguien dice, no, pero si me dijeron que allá, mira, yo no tengo $1000 en este momento, pero te puedo dar 300 pesos, te lo doy ya si me demostrás justamente si realmente está en la Biblia. Y nos podemos jugar con certeza, que todo lo que tengamos que no sale, no está. Entonces al hermano, a una persona, lo podemos impactar, llegar con una finalidad de que salga del sistema religioso. No para que nos vanagloriemos, ojo,
sino para que la persona salga del sistema religioso de engaño con el cual salimos también nosotros. Nosotros estuvimos en ese sistema también en mucho tiempo, y por la misericordia que nos alcanzó a través de Yeshua salimos. Nos alcanzó su misericordia. Por los méritos de Yeshua podemos decir, somos salvos. Entonces no nos vanagloriemos ante otro hermano que está en esta situación de engaño. Simplemente le lleguemos, le digamos, mira hermano, esto se puede explicar. Tal vez no es rápido explicar, por ejemplo, el concepto de Trinidad, el de no Trinidad justamente, y quieres tomarte un tiempo, coordinemos, se le dice, se le puede dar una pauta, no sé, a grandes rasgos, y después se dice, ¿querés que coordinemos tal día, tal momento? Nos juntamos cuando podés y compartimos. Este estudio lo vamos a tener, así que no se preocupen, lo vamos a tener completo para repasarlo y volverlo a estudiar, volverlo a cotejar, y que de alguna manera tengamos claro por lo menos los pasajes. Hay tantos, pero no sé cuántos pasajes, tendremos que sumarlos, cuántos pasajes hay que ratifican este concepto justamente de agencia divina, del enviado, del Shiloh, del Metatrón, del joven, aquel que se presentó como enviado con una función de salvar nuestras vidas, de sacarnos de la cautividad del pecado. Entonces todo eso es importante que lo tengamos presente, claro, y lo transmitamos. No solamente que nos quede para nosotros, primeramente lo apliquémoslo para nuestras vidas, lógico, ¿no? Pero que lo transmitamos a otras personas, que lo transmitamos a la familia, el varón, primeramente a la esposa, a los hijos, a la familia primaria que nos rodea. Es como de un centro hacia afuera. Primeramente a nosotros, al que está al lado nuestro, que es nuestro complemento, a nuestros hijos, familia primaria, vecinos, amigos y demás, y así se extiende para afuera, ¿no es cierto? El día que tengamos un lugar y que de alguna manera podamos explayarlo, a lo mejor como convocatorias, como hacen muchas iglesias en general, que hacen esas campañas, quizás nosotros también podamos hacerlo. Quizás porque no sé cuáles son los planes eternos que tenga para la asamblea, pero si algún día existe esa posibilidad de tener un lugar amplio donde se pueda hacer una campaña, donde se pueda transmitir su verdadera palabra, y no es porque uno diga tiene la verdad, la verdad está en la escritura, ni más ni menos, no es nuestra verdad, es la verdad del Elohim. Qué interesante sería algún día que nosotros podamos decir, tenemos un lugar físico, podemos hacer una campaña, podemos convocar, pueden acercarse para estudiar Torah, para estudiar palabra, y la gente pueda llegar y pueda sentir otra voz que no sea la que siempre estuvieron acostumbrados. Muchos dicen, ya, yo fui a tal o cual lugar y me dijeron esto, me transmitieron otro. Bueno, lamentablemente no te transmitieron lo que está escrito, que no es mensaje de hombre, sino es el mensaje divino. Bueno, con esto yo estoy cerrando. Si realmente da para mucho, da para hablar del tema bastante, me gustaría que después hiciéramos fuera, digamos, de los estudios así, algún, ¿cómo se dice? Mesa de estudio redondo, si hace falta aclarar temas, y bueno, lo podamos ampliar, lo podamos, ¿cómo se dice? Cuando algo se embellece más, ¿no es cierto? Se aporta más, a pesar que tenemos material, muchísimo, pero muchísimo justamente elementos bíblicos para aportar esto. Así que bueno, hemos terminado una etapa, hemos terminado justamente este capítulo 1. Realmente yo estoy contento, porque digo, bueno, salimos